a diálogo, que lo primero siempre tiene que ser el diálogo. No se logró con eso. Salimos a las calles a gritar, ¿verdad? Primero fue solamente marchas, luego en sentatas en las instituciones, que ahí se sumaron muchísimas instituciones, porque en muchos lugares son los directores que no quieren que sus estudiantes luchen por sus derechos. Son los directores los que te dicen no vas a hacer porque estamos bien, o no vas a hacer porque a mí me vas a crear problemas. Lo que tu estudiante haga no te puede crear problemas a vos. Encima es un derecho del estudiante eso. Entonces, después, ya que se agotaron todas las instancias, se le dio un último jaque al Ministerio de Educación, ¿verdad? Donde se le dijo, bueno, queremos una reunión, nadie nos hizo caso. Esta señora, Marta Justina, era súper soberbia. Las mesas de trabajo ella llevaba como ella quería y te decía lo que ella te quería decir, y en vez de buscar solución a los problemas, le buscaba más problemas a los problemas otra. Entonces se empezaron a tomar las instituciones. Primero tomaron los compañeros de la capital. Yo soy del interior del país, estoy en el 5º departamento del Paraguay, que es Caguazú, pero ni tardamos 2 días en unirnos a lo que era la movilización de los compañeros de la capital. El interior no se quedó atrás, porque Paraguay es un país muy capitalista. Entonces nosotros dijimos, no, también vamos a salir a defender lo que es nuestro, ¿verdad? También ya estábamos cansados de lo que era la gestión de esta señora. Nos unimos a las tomas de colegio. En mi departamento tomamos 7 instituciones educativas en una semana, ¿verdad? Porque duró 8 días en las tomas de colegio. Para que renuncie la ex ministra hoy en día, duró 48 horas. Pero nosotros no podíamos dejar así. Necesitábamos un trato, ¿verdad? Un acuerdo, un compromiso de parte del Ejecutivo, el señor Horacio Cartes, y del ministro que iba a entrar, ¿verdad? Y peleamos hasta llegar a ese acuerdo. Siguieron las movilizaciones 5 días más. Primero nos reunimos con el ministro actual, Enrique Riera. Hubo una reunión de 4 horas y media casi. Estuvimos hasta las 11 de la noche, no me recuerdo muy bien, ¿verdad? Estuvimos estudiantes de 3 gremios conocidos en el país, ¿verdad? Y también los independientes. Ahí estábamos todos unidos. En ese momento nos unimos todos los estudiantes del Paraguay, porque la unión hace la fuerza. Y ahí demostramos que juntos sí vamos a poder llegar a grandes cosas. También tuvimos el gran apoyo de los docentes y de todo el pueblo paraguayo en general. Tuvimos una buena respuesta, por suerte, de los ciudadanos. Ahí en esa reunión no llegamos a nada, solamente le cantamos nuestras inquietudes al ministro, ¿verdad? Él entró con toda la buena onda del mundo, es un político. La otra era una técnica que nos fundió el ministerio. Y se quedó así, y agarra el ministro y nos dice, bueno, el presidente está pendiente del teléfono, a ver qué yo le digo de cómo terminamos la reunión. Entonces le decimos nosotros, si el presidente está pendiente del teléfono, ¿por qué no le llamás y no le decís que nos vamos a parar hasta reunirnos con él? Porque él, en medio de la crisis educativa que había en Paraguay, ¿qué hizo? Vino a visitar al presidente de ustedes, Macri, para visitar el Teatro Colón. Para eso vino en medio de una crisis educativa. Encima de la crisis, encima de la educación, estaba la visita a su compañero Macri, ¿verdad? Una pena y una vergüenza, y se nota la falta de interés de este señor con lo que está pasando en su país, ¿verdad? Bueno, en agarra y el ministro sale de nuestra reunión y se sube arriba, y después de 1 hora vuelve y nos dice, bueno, el presidente le espera mañana a las 11 por Villaró, en la casa presidencial, y llegamos ahí, ¿verdad? El presidente ya tenía este acuerdo en la mesa, se le leyó los 3 puntos innegociables para nosotros, que el primero era que se derogue la resolución 4613, por la cual se reglamenta la conformación y registro de las organizaciones estudiantiles. Esta resolución no le permitía a los centros estudiantes ser autónomos. Para que un centro estudiante sea legal, tenía que ser aprobado por el Ministerio de Educación. Ahí se notaba el autoritarismo de parte de ellos. El segundo punto era que se declare de emergencia la infraestructura educativa, porque por semana se caían los colegios, se derrumbaban. Hace poco el penúltimo problema que hubo fue que mientras un profesor estaba aplicando, se fue para abajo, se hundió el piso.
Y para nosotros ya era algo increíble que ya se tenía que tomar cartas en el asunto, porque no podés esperar que le esté pasando a alguien para que vos tomes cartas en el asunto. Tenés que ser precavido también. Y el tercer punto era que se haga una mesa de trabajo. Ya había una mesa de diálogo con la señora Marta Justina, la ex ministra. Porque en esa mesa solamente se hablaba. Y como les dije, ella llevaba como ella quería llevar. Y se buscaba más problemas los problemas y nadie buscaba la solución. Y era difícil de que esa señora nos escuche. Entonces nosotros planteamos que haya una mesa con implicancia resolutiva. Y es con eso lo que estamos dando continuidad a lo que fue nuestra lucha y a lo que nosotros pudimos conseguir gracias a la unión de los estudiantes. Gracias a que todos dijimos, basta de que se juegue con nuestra educación, salimos a las calles a luchar por lo que es nuestro. Lastimosamente llegamos al punto de tener que encerrarnos en nuestras instituciones para que nos hagan caso. Porque nadie nos hacía caso. Vos te ibas y hablabas en vano porque no te querían escuchar. Tuvimos que llegar al punto de sobrevivir a base de donaciones de la gente, ¿verdad? Porque estábamos encerrados ahí. Y esa fue la única forma de que esa señora pudo bajar los brazos, porque ella llegó a decir que en mi agenda no está renunciar al cargo de ministra de Educación. Y hoy en día estamos trabajando con la mesa de trabajo. Hace 15 días tuvimos la primera reunión donde hay estudiantes, representantes de padres, representantes de docentes, está el ministro de Educación Enrique Herrera, el ministro de Hacienda Santiago Peña, el ministro de la Juventud, que en la reunión pasada le envió a su secretario por ese motivo, y la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Senado, la ex ministra de Educación, la señora Blanca Ovelar. También debería estar un representante de la un representante de la Cámara de Diputados, pero nadie se fue a tocar ese lugar. ¿Para qué es esa mesa de trabajo? Para tocar la reforma educativa y la ingeniería del MEC, incremento gradual del presupuesto del MEC en relación al Producto Interno Bruto. El mínimo que recomienda la UNESCO es el 6% del PIB. En Paraguay se pierde el 3,9%. Por eso decimos, tenemos una pésima educación. Alimentación escolar, porque lo primordial es la alimentación y la formación docente. Porque lastimosamente llegamos al punto de que docente le capacita a docente en nuestro país, pero no son docentes preparados. Son, perdón por la palabra, pero cualquier docente se va y le capacita otra vez a sus compañeros. Esa es la triste realidad que hoy en día estamos sufriendo en lo que es el Paraguay. Pero nosotros ya dimos el primer paso del cambio. Los jóvenes dieron el primer paso del cambio. Y dejamos atrás lo que pasó en el gran pasado del Paraguay, esa dictadura. Porque gracias a eso tenemos hoy en día la educación que estamos teniendo en el Paraguay. Compañero. Bueno, muy lindo todo como describió Erika, y parece que los estudiantes salimos triunfantes y que fue súper fácil para nosotros llegar hasta ahí. Pero yo ahora voy a contar todos los problemas que tuvimos. En primer lugar estaban los conservadores, esos conservadores que no querían que nosotros salgamos a manifestarnos porque los colegios que no podían tomar, las instituciones salían entonces a marchar o a hacer sentatas, y lo único que decían era que nosotros queríamos perder clases. Cosa que es mentira, porque nosotros buscábamos calidad en las clases, no cantidad de clases, y eso es algo que muchísimas personas confunden, porque ellos no tienen problema en perder clases por cualquier actividad, por cualquier festividad, pero por algo que en serio vale la pena, que eran los estudiantes uniéndose todos, porque fuimos más de 150.000 estudiantes unidos, movilizándonos para reclamar nuestros derechos. Eso no es algo importante. Estaban después los que decían que nosotros éramos chiquilines manipulados, que siempre había algo de trasfondo, y eso a nosotros nos molestaba mucho, porque ¿por qué nosotros los estudiantes no podemos ser autónomos? ¿Por qué nosotros los estudiantes no podemos pensar, o sea, nosotros solos y decir, esto yo no quiero, a mí no me gusta cómo me enseñan en la clase, a mí no me gusta que se caiga una teja por mi cabeza, obviamente, ¿verdad? O sea, ¿por qué vamos a tener que estar manipulados para tener el sentido común de decir, no, esto no es lo que yo debo de recibir? Porque constitucionalmente dice que nosotros debemos recibir una educación gratuita en primer lugar, cosa que es bola, porque jamás tuvimos una educación gratuita, y en segundo lugar una educación de calidad, y es bola también, porque ni siquiera en el ámbito de infraestructura tenemos lo suficiente como para recibir una educación de calidad.
Después estaba la prensa, que recibimos muchísimo apoyo de parte de la prensa, pero también estaban los otros medios de prensa que obviamente eran de la línea de nuestro gobierno, que obviamente también querían tergiversar toda la información, claro, que querían tergiversar toda la información y hacer como que nosotros los estudiantes estábamos separados. Buscaron peleas entre los gremios estudiantiles, buscaron peleas entre los colegios independientes, o sea, que no estaban alineados, y eso era pura mentira, porque nosotros nos reuníamos y nos uníamos todos y pedíamos toda la misma cosa. También estaba el silencio por parte del ministerio y del gobierno mismo. ¿Qué es lo que ellos querían? Que nosotros nos desgastemos, porque ellos pensaron que a medida que pasaba el tiempo nosotros nos íbamos a desgastar, porque estar en un colegio no es fácil, porque estar encerrado en una institución en donde no entran ni padres ni docentes y en donde no entra nada más que donaciones, porque literalmente vivíamos a base de comidas y bebidas que nos proporcionaba la ciudadanía, y si alguien se sentía mal, teníamos que pedir urgentes donaciones de remedios porque no podíamos salir de la toma. Dormíamos en el piso y eso no es cómodo, y estando más de una semana en esas condiciones obviamente te vas a sentir mal y te vas a desgastar. ¿Y por qué entonces hubo un silencio? No hubo ni siquiera se emitió un comunicado por parte ni del ministerio ni del presidente Horacio Cartes. Era justamente porque ellos pensaban que nosotros nos íbamos a desgastar y que íbamos a terminar soltando los colegios, o sea, liberando los colegios. ¿Qué fue? Lo que pasó, todo lo contrario. Cada día se tomaban 10 o 20 colegios y terminamos tomando más de 130 colegios. Y también tuvimos denuncias. Todos los que fuimos los encargados de tomar las instituciones se nos reconocía muy bien porque obviamente éramos los mismos y nos identificamos mucho con todas las experiencias que contaron los compañeros hace rato, porque es así. Normalmente las personas, algunos directores o algunos estudiantes mismos no quieren que luches por tus derechos. Y recibimos nosotros denuncias en la fiscalía e inclusive nosotros como festejo en mi colegio, que es el Técnico Nacional, al terminar, cuando ya renunció la ministra y cuando el presidente accedió a firmar la carta de compromiso, retiramos una placa astronista de nuestro colegio. ¿Qué pasó? Nos denunciaron e inclusive la Asociación de Padres de nuestro propio colegio presentó denuncias hacia nosotros, hacia los del centro de estudiantes. Pasaron fotos a nivel nacional a todas las industrias. ¿Para qué? Para que nosotros no consigamos trabajo dentro de nuestro país. Y dijeron, espero que estos mitaís desubicados niños desubicados estén preparados como para salir del país y buscar trabajo en otro país, porque yo tengo muchos contactos y acá yo me cercioré de que no consigan trabajo. Era sobrino de Stroessner. Porque son unos desubicados como para hacer eso, ¿verdad? Como para quitar la placa astronista. Y entonces, ¿quién era Stroessner? O sea, era el dictador que por casi 35 años fue un dictador en nuestro país, y obviamente nosotros no íbamos a querer que el presidente dictador, que fue la principal causa de que nuestra educación esté así como está ahora, que esté el nombre de Alfredo Stroessner en nuestra institución. Encima decía excelentísimo Alfredo Stroessner, y para mí no es ningún excelentísimo esa persona. Entonces, eso fueron todos los problemas que se presentaron, y por suerte salió todo bien gracias al apoyo de la ciudadanía. Los padres, inclusive, como no tenían permitido ingresar a la institución, llevaban sus carpas frente a los colegios y ahí acampaban, ¿verdad? Y nos pasaban comida así a través de las rejas y eso, porque obviamente nosotros no podíamos cocinar, algunos no sabían luego cocinar. Entonces un montón de cosas pasaron durante las tomas, pero por suerte salió todo bien y fue gracias al apoyo. Entonces lo que nosotros queríamos transmitir contando esto es motivación, para que todos nos organicemos y en realidad luchemos por lo que es lo que nosotros merecemos. No es ni siquiera lo que queremos, es lo que nosotros merecemos por derechos constitucionales. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Soy Federico Enciso, soy ex dirigente de la FENADES, ahora de la Facultad de Filosofía. Y para ubicar un poco en el contexto de lo que se fue dando toda esta situación, Paraguay viene de una cultura de más de 70 años, de una cultura autoritaria y militarista,
desde del año 47 en adelante, todos los gobiernos eran de tendencia militar, eran manejados por esos gobiernos, y era esa cultura autoritaria que se fue introduciendo en todos los estamentos de nuestro país y, por supuesto, dentro de la educación pública. Eso para ubicar un poco el contexto en el que Paraguay está ubicado, donde esa cultura sigue vigente, obviamente. Contra eso lo que nosotros en gran medida tuvimos que confrontar y tenemos que seguir confrontando. Inclusive tenemos al dictador Stroessner, que estuvo 35 años, la dictadura más larga de toda Latinoamérica. Cae el dictador Stroessner y asume su consuelo como presidente, que es Andrés Rodríguez. Y luego continúa el gobierno del mismo partido político que durante 35 años sostuvo a Alfredo Stroessner en el poder. O sea, esa es la realidad un poco y el contexto de Paraguay de ese entonces. Lo que nosotros hace 5 años venimos trabajando es en la reorganización del movimiento estudiantil. En Paraguay hace tiempo, desde que cayó la dictadura, no había mucha organización del movimiento estudiantil, tanto secundario como universitario. No es que no existía, pero era muy débil, porque Stroessner hizo algo, aparte de instalar el miedo en nuestra sociedad. Lo que logró en gran medida, lamentablemente, es el vaciamiento político e ideológico de la gente en la intención de participar, de construir una sociedad diferente. Esa limitación, esa indiferencia fue la que promovió la dictadura y que durante muchos años continuó vigente en nuestro país. Entonces nosotros trabajamos en la reorganización del movimiento estudiantil. Nosotros comenzamos en la FENADES, en el sector secundario. Apenas en el segundo año que estuvimos dentro de la organización, hicimos una toma del Ministerio de Educación y Cultura, que eso generó varias situaciones en ese momento. Tenemos un gobierno que está a mitad de año, que no tiene parangón, o sea, no tiene comparación durante toda la historia del Paraguay. Porque si bien en la región han existido gobiernos neoliberales, claramente neoliberales, privatistas, en Paraguay nunca se han mostrado de esa forma. Eran de alguna u otra forma estatistas, pero para la prebenda y para mantener a un pequeño grupo siempre beneficiado de la riqueza del Estado. Y viene un nuevo gobierno que se muestra claramente quién es, y que es un gobierno neoliberal, empresarial, y que no solamente eso, sino que está vinculado con la mafia. Entonces ese es el gobierno que se instala en Paraguay y tiene en todo su gabinete hombres y mujeres, como ellos les llaman los tecnócratas de Harvard, los super técnicos preparados, que a ellos no hay que discutirle porque los políticos son obsoletos y todo lo que cuestionamos somos unos ignorantes porque ellos son de Harvard, entonces no tenemos derecho a opinar. Entonces ese es el modelo de Carter, ¿verdad? Y en la ministra de Educación es de esa línea, la Marta Lafuente, y era la ministra más fuerte del gobierno acá. Resulta que en Paraguay no hay muchas industrias, no hay muchas fábricas. Entonces los sindicatos más importantes son los sindicatos del sector público. Y uno de esos sindicatos más importantes es el magisterio, o sea, los docentes. ¿Y a quién primero ataca al sector que ataca? Al sector docente, donde realiza persecuciones, destituye a dirigentes sindicales, realiza calificación de la huelga, destituye a dirigentes sindicales y hace una serie de persecuciones al sector docente que de alguna u otra forma logra debilitar. Esa era la línea. De hecho, nosotros apenas asumió la ministra, nosotros nos reunimos con ella y no sé por qué nos dijo, ¿verdad? Tan claramente y sinceramente nos dijo a nosotros, no sé si porque creía que éramos muy tontos o qué sé yo, nos dice ella: la línea y el objetivo de este gobierno es desmantelar y destruir todas las corporaciones que perjudican al desarrollo del Paraguay. ¿Y quiénes son esas corporaciones para ellos? Los sindicatos.
Ese era el objetivo de esa señora, o sea, no solamente eso, pero dentro de su objetivo. Entonces, nos reorganizamos, tratamos de movilizar, como ya les hicimos la toma del ministerio, y lo primero que ocurre con esa toma son represión. Hay 5 compañeros que fueron imputados, 2 de ellos menores de edad. Después nos enteramos de que la policía tenía un registro, la fotografía, la documentación e información de dónde vivíamos nosotros, qué hacíamos, o sea, nos estaban espiando directamente. Toda esa información llegamos nosotros a tener, pero lo que ellos no se dieron cuenta es que eso no les resultó, porque se estaban metiendo por una generación que era distinta a la de siempre. La generación que antes no se metía por miedo, esta generación se metía a pesar de que teníamos miedo. No es que no teníamos miedo, pero nos metíamos. Entonces eso es lo que empezó un poco a cambiar. Un modelo, como les dije, un gobierno muy fuerte, eso hay que decirlo. Cartes viene de un mundo empresarial, compra un partido político que también es muy fuerte y se consolida en el poder. Tanto es así que Cartes es dueño de casi el 50% de los medios de comunicación en nuestro país. Entonces imagínense, Cartes tiene a la prensa, tiene a los empresarios, tiene a la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia, o sea, a los sectores más poderosos de Paraguay están alineados al gobierno de Cartes. De hecho, cuando nosotros cuestionamos a la ministra de Educación por hechos de corrupción, se hace una conferencia de prensa. ¿Dónde está el monseñor, el obispo principal, arzobispo de la Iglesia Católica, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya y el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, o sea, los sojeros? ¿Dónde dicen que ellos respaldan a esa ministra? Y los diarios principales sacan editoriales a favor de la ministra de Educación. Y la situación con que nosotros nos íbamos a confrontar era bastante difícil. O sea, la persecución era permanente, era hostigamiento constante, pero lo que logró fue lo contrario: más movilización, más organización y con alegría y con entusiasmo, porque eso es lo que por suerte no lograron que nos hagan perder. Lo que se genera en esta crisis de educación, la última que sucedió, era una seguidilla, digamos, de situaciones, ¿verdad? Y una de ellas es la sobrefacturación. Había productos comestibles que estaban fuera del precio del mercado, que ella dio a esa empresa como ganadora de esa licitación, obviamente para robar ese dinero público, cosa que evitamos porque se denunció. Entonces de ahí salió la famosa frase cocido de oro, porque era el cocido mate, ¿verdad? Que se mate cocido, como un té, digamos, ¿verdad? Mate cocido. Entonces, mate cocido, y pusimos cocido de oro porque eran precios, digamos, exorbitantes. Después de eso, a la semana siguiente, se derrumba el techo de un colegio, porque esa es la situación de la infraestructura pública en nuestro país. Se derrumban estos colegios y ahí se le emplaza a la ministra que renuncie, ¿verdad? Que ya es intolerable, es insoportable esta situación. Como dijeron las compañeras, se realiza la toma y al día siguiente amanecen más de 140 colegios públicos tomados a nivel nacional. Y luego de 48 horas renuncia esta ministra, la ministra de Educación, y asume un nuevo ministro que es de otra línea. O sea, si bien es del mismo partido, pero de otra matriz, vamos a decir. Esta ministra era tecnócrata, no dialogaba con nosotros, nos quería apartar del sector estudiantil y lo que hacía era la represión. Este nuevo ministro es más hábil políticamente, tiene mucha retórica, mucho discurso, ¿verdad? Y es muy hábil. Ahora, eso no implica que él quiera resolver los problemas, lo que quiere es evitar la movilización del sector estudiantil. Entonces nosotros lo que hacemos es un documento para que firme el presidente de la República a un compromiso
de situaciones para mejorar la educación, pero que tienen que ver, para serles sinceros, las condiciones de la educación. No tiene que ver con lo profundo de la educación, porque sabemos que con este gobierno no hay nada que discutir, porque ellos tienen un modelo muy claro que nosotros no estamos de acuerdo y no vamos a acordar con ellos eso. Entonces lo que nos queda es plantear las condiciones de la educación, que son la infraestructura de los colegios que no están en condiciones, la alimentación. En Paraguay no hay almuerzo escolar, no hay alimentación gratuita en la educación media. Entonces eso más bien tiene que ver con las condiciones de la educación. Entonces finalmente hay una situación en la educación pública en nuestro país que está en crisis. Paraguay es uno de los países más desiguales e inequitativos de la región, donde la pobreza es lo que predomina y las desigualdades absolutas. Imagínense, Paraguay produce la soja que produce para 70 millones de personas. En Paraguay somos 7 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones están pasando hambre. Y producimos para 60 millones de personas, y esa riqueza ni siquiera se queda en Paraguay. Los sojeros no pagan ni el 1% de toda la riqueza que ellos generan anualmente, que es más de 2.000 millones de dólares. Y toda esa tierra está en manos de un pequeño grupo de personas. Y nosotros queremos plantear esas situaciones que tenemos que discutir y que tenemos que cuestionar, porque son ahí donde se van a generar los recursos para invertir en esa educación pública que nosotros queremos. ¿Y cuál es la educación pública? Porque siempre nos preguntan, y bueno, ¿y cuál es la educación pública que ustedes quieren? Y no tenemos una receta, no tenemos acá tenemos un libreto, esta es la educación que nosotros queremos. Pero sí sabemos que esta educación que hoy recibimos es la que no queremos. La educación del autoritarismo, la educación de la discriminación, la educación de la falta de formación de criterio de los jóvenes, la educación donde lo único que te hace es someterte a un sistema para aceptar todo tipo de atropellos. Esa es la educación que nosotros ya no queremos. Entonces, lo que creemos que el camino para construir ese modelo de educación es la participación. Nosotros entendimos, los jóvenes, por lo menos una gran mayoría, que si nosotros esperamos que venga un Mesías a salvarnos, no va a venir ese Mesías. Que venga una gran receta para cambiar la educación, no va a venir. Por eso es que tenemos que participar, y no solamente participar, sino ser protagonistas de ese cambio, porque solamente así vamos a tener la educación que queremos de acuerdo a la sociedad que nosotros queremos construir. Eso para nosotros está en conjunto. No vamos a tener un modelo de educación diferente, sino construimos para qué sociedad nosotros queremos construir. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Sector secundario, ahora estamos también trabajando para reorganizar el sector universitario y tratar de luchar, que es algo que no es fácil, pero si hay algo que no vamos a hacer, porque nos mostraron nuestros padres, nos mostraron nuestros abuelos, nos mostraron nuestros docentes, que si hay algo que no tenemos que hacer es rendirnos. Si hay algo que no tenemos que hacer es rendir. Podemos fracasar, pero rendirnos nunca. Muchas gracias.